El 2024 será recordado como un año muy álgido en América Latina. En Argentina, el experimento ultra neoliberal avanza en medio de dudas, críticas, mientras que en Venezuela pues se pierde la burbuja democrática y Ecuador se sumerge en una crisis de seguridad, economía y gobernanza. Por otro lado, Brasil y México se apuntalan como los líderes indiscutibles de la región, con Colombia como un nuevo actor de gran importancia, por lo menos en ese año. El año que culmina también será recordado por el asalto a la Embajada de México en Ecuador, que vergonzosamente sigue impune a más de 8 meses de haber ocurrido. Mientras que en marzo del 2025 se cumple el periodo de Luis Almagro, después de 10 años al frente de la Organización de los Estados Americanos. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, impulsa al canciller paraguayo Rubén Ramírez Lescano, lo que no convence a varios países, incluido México. Hoy tenemos a Poncho Gutiérrez para hablar de este y otros temas. Poncho, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Listo? ¿Listo? Como siempre. Daniela Pacheco, experta en temas internacionales y colombiana. ¿Cómo están? Un gusto estar aquí. Gracias, Dani. Y Gabriela Rivadeneira, directora del Instituto para la Democracia, Eloy Alfaro. Hola, Estefi, Poncho, Dani, un gustazo. Pues un gusto estar en esta mesa que me emocionaba mucho cuando la estaba armando. ¿Qué opinan sobre lo que mencionaba al principio? Han pasado muchos años, mucho tiempo en el 2024, muchas cosas. ¿Con qué nos quedamos ya a unos días de terminar el año? Gaby. Me parece que estamos sumamente acelerados y además con cosas sumamente contradictorias entre sí. Es decir, estamos entre guerras, un genocidio, discursos de odio exacerbados y por otro lado la esperanza, los discursos humanistas, los discursos que vienen a calar justamente la realidad de los pueblos. Entonces estamos en una disputa que no es que sea nueva, el asunto es que cada vez es más evidente, más grotesca por parte de las derechas y de un a otro lado también sin poder consolidar proyectos de izquierda que sean sólidos a mediano y largo plazo. Entonces yo creo que esa disputa nos pone justamente en un continente, que además es el continente más desigual del planeta, en una contradicción permanente, en una duda, en una necesidad de este tira y afloja permanentemente y sobre todo de saber cómo llegas a la población, para que estos debates, estos temas, los temas sustanciales, no queden solamente en una élite política, sino que realmente aterrice a una revolución de las conciencias, como decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que permita eso romper estas idas y vueltas de las derechas e izquierdas. Andrés, el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, nos dijo en un encuentro, esto va a ir 20 años más. Y yo me quedé helada, sentí que se me erizaba la piel. Decía, Dios mío, 20 años más entre derechas e izquierdas pujando. ¿Qué va a pasar con nuestros pueblos? ¿Qué pasa con el desarrollo de los pueblos realmente cuando ni derechas ni izquierdas logran consolidarse y cuando es tan abismal cada vez más las contradicciones de los sistemas políticos? Dani mencionaba, Gaby, hace un momento al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Hace 25 años fue la primera ola de los gobiernos progresistas, digamos. Extrañamos y ahora, bueno, llega el presidente en un escenario complejo también para América Latina, pero también muy acuerpado por otros triunfos democráticos en otras regiones. ¿Qué opinas de eso? Mira, coincido plenamente con Gaby, casi como siempre. Tienes espectros políticos muy distintos y creo que la política latinoamericana es cada vez más pendular, ¿no? Si bien hay un acuerpamiento de los gobiernos de izquierda que han ido creciendo de alguna manera o se han ido afianzando en la región, también tienes unos gobiernos de derecha que asoman la cabeza con fuerza y que desafían, digamos, esa aparente democracia que existía luego de la primera ola de presidentes progresistas en América Latina. Tienes a un Brasil que saca a 9 millones de personas de la pobreza y tienes a un Javier Milei que introduce 5 nuevos millones de pobres en Argentina para un total de 23 millones, es decir, más de la mitad de la población. Tienes a un Milei completamente envalentonado ante la llegada de Donald Trump, como si a Trump le importara un comino Javier Milei o el pueblo argentino, más allá de los réditos económicos que pueda sacar del país. Ahora, creo que en este escenario, que es bastante convulso, tienes paros, como ha sido México desde la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la llegada de la primera presidenta de Norteamérica, la tercera en funciones de América Latina, la segunda en este momento electa democráticamente que se suma a Xiomara Castro, de Dina Boluarte, bueno, no cabe ni siquiera mencionarla en este panel. Tienes a Gustavo Petro en Colombia, Lula en Brasil, que sí ha enfrentado dificultades políticas
por la manera en que está diseñado el sistema político en Brasil, es compleja, son bastante complejas las alianzas. Y aquí viene otro tema sobre la mesa. Tenemos varios gobiernos de izquierda en la región con un legislativo en contra, que siempre les está poniendo el pie, ¿no? Y eso lo hemos evidenciado en países como Colombia, en países como Brasil, muy seguramente en Uruguay, que no tiene, digamos, el nuevo presidente, el presidente electo, Orsi, una mayoría en la Cámara. Uruguay, su política es un poco distinta, ¿no? Menos convulsa que en el resto de América Latina. Pero también estamos frente a varios escenarios compartidos. La migración, ¿no? Que con la llegada de Donald Trump se convierte, ya lo era una gran preocupación de América Latina, especialmente de los gobiernos progresistas, que le quieren dar un trato más humanitario, pero ahora se va a exacerbar con estos anuncios de deportación masiva, que ya se empezaron a cumplir. Tienes retos como el crimen organizado, ¿no? El narcotráfico mexicano, desafortunadamente, se ha ido permeando los cárteles en cada vez más países de América Latina. Tienes temas como el cambio climático, ¿no? Hay mayor preocupación de los presidentes, tienes a un presidente Lula, a un presidente Gustavo Petro, a una presidenta Claudia Sheinbaum preocupados por este tema, y la necesidad de fortalecer organismos como nunca antes, como la CELAC, como el Mercosur, propios de América Latina, que le puedan hacer frente a una política estadounidense, a una política exterior cada vez más agresiva con América Latina, que no cabe duda con los recientes nombramientos del gobierno del presidente Donald Trump. ¿Qué va a suceder? Poncho, Dani abre una puerta bien importante que quiero aprovechar para poner sobre la mesa, que son los organismos internacionales, estas instituciones que creo yo que ahorita vamos a ver cómo se van a reorganizar con la salida de Almagro, con lo que va a pasar ahora en la CELAC, con esta presidencia oscilante que tienen. Creo yo que lo que acaba de pasar en Uruguay con la discusión del Mercosur también abre una puerta para que con este presidente que tiene Argentina pueda reorganizar lo que implica el Mercosur, que además la razón por la que hay tantos migrantes en Argentina es porque el Mercosur les permite libremente trabajar, vivir ahí. Y otra cosa que yo creo que es pues la ONU. ¿Qué va a pasar con la ONU, la presencia de Latinoamérica? Hoy México tiene una presidenta y tendrá que verse la representación de una mujer, creo yo, de México en la ONU. ¿Qué opinas tú de esto? Creo que se están reestructurando estos grupitos que antes no era como tan evidente a dónde cargaba cada personaje, cada político, cada país, cada plan económico. Y yo celebro que en los últimos años, en los últimos quizá 8 años que coinciden con el sexenio de AMLO, queda muy marcado a dónde está cargando cada país, y no solo en América Latina, sino en todo el mundo. Un Javier Milei, por ejemplo, es una evidencia de que hoy dejar bien claro para dónde vas, o sea, sin estas tibiezas que hemos criticado, no solo por el hecho de no definirse, sino por ser un comunicador, un político, un empresario que tiene políticas económicas de derecha, mientras en televisión dice, no, ni izquierda ni derecha. No, dejemos eso atrás, yo por el bien. Y dices, güey, es que tus políticas son de derecha, es que tu opinión es de derecha, es que todo estás más cargado a la derecha que un bochito, o sea, estás mega cargado a la derecha siempre. Y en televisión no podemos debatir contigo, no te podemos desmentir, no podemos refutarte porque tú no te asumes como esa derecha que algunas personas ya nos dimos cuenta que sí eres. Entonces, tener un Milei me parece horrible, pero me parece hermoso al mismo tiempo, porque entonces ya ves cómo opina la derecha, ya ves cómo debate, ya ves qué intereses defiende. Y eso me gusta porque es hasta como pedagógico, porque tú puedes comparar. Tienes a un Lula opinando, a una Claudia Sheinbaum opinando, y tienes a un Milei, tienes a un Bolsonaro, a un Bukele, que evidentemente tienen o tuvieron discursos, prioridades, y la gente que todavía no está muy segura de cómo opina una persona de izquierda y otra de derecha, pues escucha a su presidente o a su alcalde o a su gobernador y dice, me suena más a Milei que a Lula. Me suena más que a este, y me gusta que la gente se defina. Aquí hemos dicho 1000 veces en las mesas y en general en SDP, preferimos que en una silla para debatir esté una persona que diga, hola, buenas tardes, soy de derecha. Soy de derecha y todos son tontos menos yo, y no al aborto, y no, y esto. Perfecto, vamos a debatir.
a que llegue, hola, no, antes que nada, yo invito a que dejemos de hablar de izquierdas y derecha, progreso, avancemos, y ves su Twitter y todo es pro derecha. Entonces, de verdad, qué bueno que se ve una lucecita al final del túnel, que ya está algunas personas, no sé si recuerdas, que hace algunos años, o al inicio del BRICS, hablar del BRICS era como, ay, no, 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 y ahorita como que, pues no, no es como, a ver, no es como que, no es como que sea un equipo contra otro, vaya, pero ya no está funcionando esta máquina gigante de propaganda de Occidente que te dice todo lo de allá es malo y todo lo de acá es bueno. Ya como que medio la gente, por lo menos la audiencia, los gobernados, los ciudadanos, los grupos vulnerables, los oprimidos, como que ya están viendo que ni todo es bueno ni todo es malo. A mí me gusta eso porque creo que le vamos a exigir más a nuestros políticos como, si eres de izquierda, dilo. Si eres de derecha, dilo. Si eres de derecha, ¿de cuál? Si eres de izquierda, ¿de cuál? Y yo ya sabré pragmáticamente si opto por una simpatía incondicional de izquierda o una simpatía crítica o cero simpatía, pero sí ser muy crítico. Y me parece que de esa forma se va a hacer un balance natural. Creo que la gente va a guiarlo para no caer en excesos, pero mientras tengamos esta de ni izquierda ni derecha, no, yo completamente neutral, vamos a apoyar a personas neutrales que nos van a terminar cargando a un lado o hacia otro. Gaby, menciona Poncho de alguna manera que está esta todavía como dicotomía entre derecha e izquierda. Sin embargo, ahora que está de moda la geopolítica, muchos dicen, yo no es que esté necesariamente de acuerdo, pero que ahora la disputa es más bien entre ser globalista, nacionalista. ¿Crees que esa es la discusión que se está dando? Porque yo veo a Javier Milei y lo escucho, y a cualquiera le puede parecer que, bueno, obviamente nacionalismo absolutamente ninguna cosa, pero que está también buscando tener una política económica proteccionista, y eso nos confunde muchísimo identificar en qué espectro ideológico se ubican. Yo creo personalmente que siempre hay que definirnos entre izquierdas y derechas. México es un país en el que se dice izquierda y derecha y no izquierdas y derechas, porque históricamente, entre comillas, ha existido una, muy mal. Yo creo que nos estamos acercando hacia decir izquierdas y derechas, que mucha gente dice, ¿por qué en México no se dice izquierdas? Y yo, bueno, porque en realidad siempre ha existido una por nuestro esquema político y tal. ¿Tú crees que vamos a seguir hablando en términos de derecha e izquierda como lo hicimos en la primera ola progresista? Yo creo que cada vez es más difícil, porque además el marketing nos convence que eso no está bien, que no es políticamente correcto. Y yo creo que especialmente las nuevas generaciones están cayendo mucho en esto, y por eso agradezco mucho lo que dice Poncho, porque estamos cayendo mucho en esto de qué es lo políticamente correcto hoy. Mira, Rafael Correa nos decía una cosa permanentemente, cuando nosotros le decíamos, ya, bajemos el tono, no peleemos tanto, no disputemos tanto, ya está, ya estamos terminando el gobierno, etc. Le decía, bueno, entonces, ¿ustedes qué quieren? Si quieren que sonríe a todo el mundo o si quieren sonreírle a todo el mundo, vamos a vender helados, porque para eso necesitas sonreírle a todo el mundo. Si quieres que gobierne, aquí hay que tomar decisiones. Y cuando tomas decisiones, un sector, bien o mal, va a verse perjudicado. El tema es a dónde va la balanza, de quién perjudicas cuando tomas las decisiones dentro del político público. O proteges a las élites económicas o permites justamente una democratización mucho más amplia hacia el pueblo. Y en ese sentido a mí me parece que estas discusiones que cada vez parece que incluso entran más a la palestra política, bueno, pero es que ya no es izquierda, ya son los progresismos, ¿no? Sí, pero en los progresismos hay progresismo de izquierda y progresismo de derecha. Argentina Bukele, por ejemplo. La izquierda y el progresismo. Claro, y Bukele, por ejemplo. Bukele es un progresista de derecha, ¿ya? Ahora, podemos discutir en miles de categorías, porque cada vez es como que vamos escarbando más y vamos tratando de darle más teoría a lo que va pasando socialmente. Yo dentro de mi clásica escuela política te diría, es eso, o sea, es además un instinto de clase. ¿Dónde te ubicas? ¿Dónde te ubicas en eso? Y vamos a terminar siempre los más ubicados a la izquierda, no porque te creas de izquierda, sino por lo que buscas. Si buscas justicia social, si buscas paz, si buscas realmente ser solidario con tu prójimo, si buscas proteger, si concibes al Estado como cuidador, obviamente estás muy lejos de la derecha, porque la derecha y la teoría de derecha te dice que el capitalismo tiene que seguir acumulando para que por efecto cascada, en algún momento esa acumulación termine irrigando todo el pueblo. Y eso
No pasa, no ha pasado y no pasará. Es el fracaso del sistema capitalista. Y por eso es que en los finales del siglo XX decíamos, bueno, se acaba el liberalismo, viene el neoliberalismo, y ahora estamos hablando del post-neoliberalismo, y vamos a seguir así buscándole cada vez, ampliarle y jalarle y estirarle el sistema porque vivimos en el sistema capitalista. Y la izquierda, cuando llega a gobiernos, lo que tratan es de decirte, mira, esto que está tan mal, que no está bien que el Estado sea un Estado que proteja a su clase, porque el Estado y el poder, lastimosamente, históricamente en nuestros países, se ha dejado llevar por la derecha y una derecha bancaria, una derecha, además, ni siquiera nacionalista, porque ya quisiéramos nosotros que tener una derecha nacionalista, que por último apueste su país, no, es una derecha bancaria, tercerizadora, que está además muy anclada a deuda externa, a compradores de bonos de deuda externa y compran más deuda externa para pagar los bonos de la deuda externa y así seguimos en círculos viciosos que parecen no acabar. Yo creo entonces que más allá de decir, a ver, ¿cómo tiene que ir el discurso político o cómo tendríamos que motivar el debate político? Si entre izquierdas o derechas o progresismos varios, yo globalismo, digo, nacionalismo. o globalismo, nacionalismo, etcétera, bueno, vamos a definir qué tipo de modelo queremos para atacar la pobreza de la gente, para atacar la crisis climática, para atacar los temas sustanciales que realmente nos están consumiendo, nos están carcomiendo. Y las futuras generaciones son las que van a vivir eso. Yo sufro por mis hijos y no quiero pensar en mis nietos, Dios mío. O sea, es así. O sea, si al 2050 no vamos a tener agua, si ahora mismo Ciudad de México o Santiago de Chile son las capitales con mayor estrés hídrico, ¿qué nos depara a las otras zonas que se están acercando al estrés hídrico? Por poner una de las temáticas de la crisis global. Entonces sí estamos en una crisis global y necesitamos repensar. Y yo más bien lo que planteo siempre cuando conversamos con compañeras y compañeros de organizaciones políticas o sociales, yo les digo, a ver, repensemos qué queremos para nuestros hijos. Y ahí vamos ubicando nuestras similitudes. Y estoy absolutamente segura que cuando escarbamos las similitudes, vamos a terminar todos identificándonos en proyectos de izquierda. No por el hecho de ideologizarnos, sino por el hecho natural del instinto de clase, de ubicarnos donde tenemos que estar para saber dónde están las problemáticas que tenemos que resolver. Dani, quisiera aprovechar para poner sobre la mesa también la conversación sobre estos países que son hermanos y países que se abrazan y países que acompañan también esta ola progresista y la presencia de estos liderazgos en Latinoamérica, pero que suelen ser los países incómodos. Voy a poner sobre la mesa Cuba y Venezuela. Hace rato platicábamos tú y yo de la conversación que había en torno a Venezuela, específicamente Colombia, Brasil y México. ¿Qué va a pasar ahora que está de frente Trump, que evidentemente su relación con Venezuela no es la mejor, que yo creo que el triunfo de Trump va a lastimar como nunca al pueblo cubano, que de por sí ya está estirando la liga muchísimo? ¿Qué van a hacer estos gobiernos dentro de lo que se puede, el tiempo que le quede a Petro, digamos el tiempo que le queda a Claudia, el regreso de Lula? Chile no se sabe, Argentina, bueno, hay que darlo por vencido, Uruguay. ¿Cómo se van a reacomodar para intentar acuerpar a estos países sin caer en la trampa de la derecha que es, están apoyando a países que no son democráticos? Creo que ya cayeron en la trampa de la derecha, ¿no? Creo que Venezuela va a seguir siendo el protagonista, no solo en las elecciones de América Latina. Si tú buscas cómo se han desarrollado campañas en ciertos países europeos a donde ha llegado población venezolana, Venezuela también es el protagonista o un tema protagónico a la hora de escoger un presidente o de llevar a cabo elecciones. Yo no creo que ese escenario cambie, ¿no? Y lastimosamente Venezuela se ha convertido en un tema nacional para el resto de los países. Hablemos de Colombia, hablemos de Brasil, cuyos pueblos le exigen a sus presidentes que se pronuncien sobre el tema de Venezuela. No solo porque les importe el tema de la migración o porque estén preocupados, sino, no, claro, esos son hechos, existen, son relevantes, sino por toda esta maquinaria propagandística que si bien ya podemos hablar de un mundo multipolar, el hegemón de Estados Unidos sigue influyendo completamente sobre nuestros gobiernos y sobre cómo piensan los pueblos. Tienes a un país que se dice progresista, como Chile, atacando un día sí, al otro también, a un gobierno como el de Venezuela, cerrando las fronteras, siendo cada vez más restrictivos con la población venezolana, ¿no?
en vez de pensar como región cómo resolver un reto que no es un problema de Venezuela, es un problema de la región, porque los migrantes transitan por toda América Latina. Finalmente, hacia donde deberíamos caminar, y por eso yo saludo, no recuerdo si es una o dos veces las que la presidenta Claudia Sheinbaum ha mencionado la necesidad de levantar los bloqueos en Cuba y Venezuela. Sin embargo, yo veo que con la llegada de Donald Trump y la radicalización del discurso y con las acciones que puedan tomar estas personas de su gabinete que van a tener una relación directa con América Latina, yo creo que el tema más bien se va a radicalizar, ¿no? Venezuela siempre, lastimosamente, ha resultado el caballito de batalla para quienes hablan de derecha y para quienes hablan de izquierda. Si bien yo creo que los jóvenes en estas sociedades llamadas sociedades líquidas prefieren no identificarse con una u otra ideología, creo que la narrativa de los medios de comunicación, la utilización del lawfare en contra de los gobiernos de izquierda, cada vez dificultan más que uno se pueda salir de esa dicotomía, ¿no? Es más fácil meterlos a todos en el mismo saco sin entrar a valorar cuáles son las características de cada uno de los gobiernos. Tú no puedes comparar a un tipo como Gabriel Boric con un hombre como Gustavo Petro, ¿no? Independientemente de que los dos tengan ciertas posturas que resulten incómodas, por lo menos para quienes de izquierda, Gaby, ustedes, yo, sobre países como Venezuela. Y que además tendrán que tomar decisiones de la misma manera estando en estos organismos internacionales. Eso no quita que tengamos estas quejas sobre Boric, que yo creo que su postura es cada vez más lastimosa respecto a cualquier tema. O sea, ahora lo que decía sobre el octubrismo, criticando las mismas protestas que lo llevaron a él al poder, me parece ya de lo más bajo. Pero sin entrar a una mesa de Chile, que desde luego se lo merece, cuando se vaya Boric hagamos una mesa para hablar de celebración. De celebración, qué fue, qué pasó, qué hizo, en qué quedó. Poncho, yo tengo una teoría y es la teoría de que Trump es un hombre de negocios y que si bien Cuba le sirvió para ganar una elección porque pues Miami le dio muchos votos y la mitad de su gabinete es de Miami, Venezuela no tanto. Y Estados Unidos necesita algo de Venezuela y se llama petróleo, oro negro. Creo yo que Trump va a bajar un poco la guardia en Venezuela. Lo veo yo dialogando con Maduro directamente. Si Maduro no empieza a decirle cosas de lejos, pienso yo que puede haber ahí una relación medio extraña, pero que puede llegar a suceder. ¿Cómo ves tú esto? ¿Qué crees que pasaría? Y déjame abrir la puerta para decirte, supongamos que cuando entró Trump pensamos que se iba a llevar muy mal con el presidente Andrés Manuel. Y al final, creo que el presidente, siendo un hombre de Estado, un estadista, lo supo llevar y terminó diciéndole que le caía muy bien. ¿Crees que también esto puede suceder con Claudia Sheinbaum? A ver, si hay una nación en el mundo que desde niños le enseña a su población, desde que son parte de la chaviza, a sus ciudadanos, les dice que Estados Unidos es el diablo, es Corea del Norte. Ajá. Donald Trump se reunió con Kim Jong-un y le dio la mano y la foto y todo bien y lo dejaron pasar. Eso te habla de que el señor puede tener algún tipo de, no sé, que sea tanto su interés X, económico, político, egocéntrico, lo que sea, que dice, me voy a tragar el coraje, las emociones, la dignidad, lo que sea, para una foto con alguien que tiene, con una nación que tiene décadas insultando a mi bandera. Dame la mano, hermano, ¿no? Ajá, sí, amigos, todo. Rusia. O sea, yo creo que esta idea de que, no, es que Trump se quiere pelear con todos y le va a declarar la guerra a todo el mundo, yo creo que tu teoría es acertada, es un hombre de negocios y él dice, me genera más negocio, quizá, ese oro negro que está en algunos lugares, por las buenas, ¿no? O sea, mediáticamente por las buenas, digamos, como, mira, fue el primero que negoció, fue el primero que entró, fue el primero al que no le gritaron, fue el primero que dialogó, que tuvo una mesa, que tuvo un encuentro. Yo creo que tiene algo de AMLO también, Donald Trump, porque cuando eran candidatos, los dos, no, que el muro... ¿Cómo? Sí, claro. A ver, cuando AMLO era candidato, escribió un libro que decía, sí, oye, Trump, y la dignidad, y, o sea, en cuanto yo gane, vas a ver. Y Trump, no, que cuando yo gane el muro, los mexicanos horribles ganan,
y como que dicen, nos mamamos, ¿verdad? Como que sí nos pasamos de lanza. Y como que dices, bueno, tiene que haber alguna forma en la que ambas naciones salgan ganando. Ya sabemos qué fue lo que pasó después. Yo creo que el personaje de Trump es demasiado complejo porque tienes a un hombre extremadamente nacionalista con su discurso, ridículamente amenazante con los aranceles del 25,000%. Aquí nada chino va a entrar y al mismo tiempo quiere negociar con todo el mundo políticas neoliberales con medio mundo, obviamente priorizando a Estados Unidos. Yo no sé cómo interpretar a Donald Trump, pero sí sé que su discurso va a empoderar, o ya está empoderando, a lo peorcito de los políticos, a lo peorcito de los empresarios, a lo peorcito de las figuras públicas. Y yo creo que eso, y no es que yo defienda a Trump, pero me parece que eso es lo que más va a afectar al mundo. A los personajes que está empoderando él, los discursos que está normalizando, está aplaudiéndole a la persona más rica del mundo por usar su dinero y su alcance y su poder económico para insultar a las minorías. Eso para mí me parece que va a causar a corto, mediano y largo plazo una generación de gente, una generación de empresarios, una generación de comunicadores que van a normalizar y a aplaudir las desigualdades y las injusticias, porque ay, qué chistoso es decirle, no voy a decir aquí las palabras, pero una leperada a las mujeres o una leperada a los morenos o a los mexicanos o a los pobres o a los de cierta religión. Él lo ha normalizado, él, o sea, Trump, sus futuros embajadores, sus principales patrocinadores. Creo yo que ahí está el verdadero, la semilla es el verdadero problema, lo que él está empezando a hacer ahorita. Yo no sé cómo va a trabajar él en temas económicos. Me gustaría que fuera mega claro, porque ya sabemos que mucho de lo que prometió en su campaña antepasada, o sea, la primera vez que él ganó, mucho no lo cumplió. O sea, esta extrema agresividad económica no la cumplió. Cambió algunas cosas. Me encantaría tener la certeza de qué va a hacer para saber cómo analizarlo, pero me parece que blofea demasiado y no lo podemos interpretar. Hay un proyecto de Trump que se llama el Proyecto 2025, que dice cómo va a gobernar y de hecho tiene un centro de estudios donde explica cómo va a va a llevar a cabo las políticas, y también tiene un lugar, como yo diría, una escuela que se dedica a formar a los próximos personajes que van a estar dentro de su gobierno. Es un proyecto muy interesante porque te dice realmente cómo va a gobernar. Antes de llegar a la última ronda, que quisiera que fuera más de movimientos sociales, creo yo que Trump es una persona que respeta a líderes populares. No tanto que los respete y que no los vaya a atacar con aranceles, sino que no los trata como trató a Justin Trudeau, que ahorita tiene una aprobación de 33%, que tiene una moción censura en el Congreso, que no es un líder popular. Por eso creo que hay una puerta para que pueda acercarse a liderazgos como lo hizo con Kim Jong-un en su momento. Pasando al último tema, me gustaría que habláramos sobre un movimiento que yo creo que fue, y para mí es el más revolucionario, incluso el único que plantea un panorama y un futuro verdaderamente democrático, que para mí es el movimiento feminista. Este año, y podría decir que los últimos 2 años, fueron del movimiento feminista, donde no hay proyecto político que no plantee, por lo menos desde la izquierda, un futuro donde las mujeres estén tomando decisiones y donde se hable de desigualdad, siempre hablando de la desigualdad que representan los hombres frente a las mujeres, ¿no? O el sistema patriarcal, y cómo el patriarcado va de la mano del capitalismo, y eso nos tiene en este escenario lastimoso, incluyendo y atravesando la crisis climática. Hoy tenemos a una presidenta, en el futuro en Latinoamérica tuvimos a otras presidentas, Dilma, evidentemente Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo vemos el protagonismo de este movimiento y la representación de las mujeres para América Latina, con un presidente como Milei, que se rehúsa a decir la palabra presidenta, que se rehúsa a utilizar términos femeninos para los cargos políticos? Trump, que representa lo más bajo de la representación popular, yo creo, porque es alguien que ha sido señalado por acoso, y que representa todo lo que vamos luchando, que no debería llegar a ocupar un espacio de poder.
¿Qué viene para América Latina del 2025, para el movimiento feminista y cómo, ya sé que lo estoy poniendo ya sobre la mesa, México va a ser líder en ese sentido y en esa conversación? No, y es que es perfecto además, porque en este caso Claudia marca una hoja de ruta, Claudia Sheinbaum marca una hoja de ruta que además permite que todo el sur regrese a ver el norte. Si ya Andrés Manuel había abierto la puerta, pues Claudia hace que justamente toda la concentración del tema, no solamente de las mujeres, sino de un nuevo modelo de desarrollo, pueda realmente ser visto desde el sur hacia México, y me parece que eso ya es de por sí algo bueno que en el sur deberíamos empezar a anclarnos, ¿no? Y ahí me parece lo peligroso, es decir, yo trato siempre de buscar el optimismo dentro de las cosas, pero temo que pues en esta, tal como arrancamos este panel, diciendo, bueno, es que estamos en este tirable y afloja, viendo qué podemos avanzar, qué está retrocediendo, me parece que eso va a consumir la agenda política de los próximos años, si no es la próxima década. Y yo lo lamento, porque es decir, si la primera década del siglo XXI avanzamos con políticas de avanzada, vanguardia, procesos constituyentes, etcétera, 60 millones de latinoamericanos y latinoamericanas salieron de la pobreza producto de la redistribución de la riqueza, hoy estamos teniendo un retroceso muy fuerte. En países como Ecuador, irrecuperable en al menos 20 años más, ¿no? Así de grave es la situación. Si nos ponemos a ver Perú, si nos ponemos a ver Bolivia, qué va a pasar dentro de la disputa interna y lo que se genera eso dentro de la posibilidad de sostener un proceso de transformación, qué va a pasar en Colombia, es decir, nunca habíamos tenido en Centro y Suramérica tanta avanzada de gobiernos progresistas, ya, para no poner izquierda, de gobiernos progresistas como se autodenominan la mayoría. Sin embargo, no hay un espacio de articulación política, salvo los BRICS, que no lo lideramos en la región. Entonces, eso ya nos da un llamado de atención. Nos dice a ver qué está pasando cuando presidentes que estaban llegando, como Lula, Petro, Arce, etcétera, decían, lo primero que vamos a hacer es restituir la UNASUR, darle más fuerza a la CELAC, etcétera, pues no ha pasado. Y es porque también los países están viviendo sus propias disputas internas, donde la integración regional se hace cada vez más difícil. Y eso es lacerante, doloroso, porque solo demostramos que con integración podemos entrar al mundo. Que de ahí Brasil, obvio, es una potencia económica. México, por supuesto que es una potencia económica, pero los demás se anclaban justamente estas potencias dentro de procesos de integración locales que permitían dar otra perspectiva de desarrollo. ¿Cómo anclamos entonces al feminismo en esta dinámica? Cuando además, en efecto, fue en Argentina que se desarrolló la cuarta ola progresista, la marea verde, la cuarta ola feminista, la marea verde, este feminismo que además popular, que permitió golpear a los otros feminismos, que en nuestros países, en la mayoría de los países del sur, se habían quedado dentro de un feminismo academicista y muy academicista, súper de élite además. No lográbamos aterrizar el tema del debate de los derechos de las mujeres, etcétera, y Argentina logró golpear eso. Ahora el problema es que Argentina ha tenido retrocesos brutales en esa misma materia y ahora toma el liderazgo México en esa materia. Y el próximo año es clave para esto. El 2025 nos agarra con los 30 años de la plataforma de Beijing, que tendremos que ver cuánto avanzamos realmente dentro de los derechos de las mujeres en el mundo y especialmente en el continente y en la región. Yo no veo muchas luces en esto, especialmente cuando vemos temas de cifras de feminicidio, cifras de violencias contra las mujeres. Ahora se aumentan violencias digitales, violencias de inteligencia artificial, tecnológicas. No hemos podido resolver los temas del campo frente a los derechos de las mujeres. Es decir, si avanzamos en retórica, avanzamos en participación política de las mujeres, no estamos viendo que eso represente una disminución de los indicadores de violencia en contra de las mujeres. Entonces ahí quiere decir que algo más tendremos que analizar en esos 30 años de Beijing, en los 50 años de la primera conferencia regional de las mujeres que fue en Tlatelolco y que va a volver a ser el 2025 aquí en México en agosto, que además lo recibe es la primera vez que una conferencia es recibida por una presidenta mujer. Entonces, digamos, el 2025 en México va a estar concentrada mucha la discusión, a ver, porque México ha planteado la agenda de la sociedad de cuidados. Y me parece que eso es fundamental, no por las mujeres, sino por la sociedad. El momento en que comprendamos que el Estado tiene la tarea que no puede hacerse el quite, ninguno de los gobiernos, ningún Estado, en concebirse como cuidador y en mejorar la condición de vida de las mujeres, entonces no vamos a tener desarrollo posible para las mujeres. Entonces, este es un debate que estamos dando desde nosotras, desde los feminismos, pero que en sí es un debate para el cambio cultural de la sociedad
Y aunque eso suene utópico, maximista, algo abstracto incluso muchas veces, me parece que es lo más real que podamos hacer, lo más práctico que podamos hacer, empezar a hacer pedagogía popular sobre el tema de los derechos, sobre el tema de la avanzada y sobre la protección. Y la protección la hacemos entre todas, en tejido, en redes. Nadie se salva sola, como ningún país se salva solo. Entonces, me parece que el feminismo marca, sin duda alguna, una agenda de tejido, de integración, de necesidad de transformar los paradigmas de desarrollo. Y me parece que esta es una agenda que si bien es a mediano y largo plazo, me parece que es ahí donde tendremos que enfocar nuestros esfuerzos, ojalá no de toda nuestra vida, pero sí de los años posibles para poder dejar algo mejor a los que vienen detrás. Dani, retomando la agenda de cuidados, yo soy maestra en género y cuidados, pero antes lo menciono porque recuerdo haciendo esto, todas decíamos, está bueno, queremos hacer política pública, pero no nos imaginábamos en ningún momento que un país avanzara tanto en agenda de cuidados. Ecuador, desde luego, es pionero, pero no como en México. Bueno, era y lo fue en su momento, Uruguay también, pero en México tenemos una jefa de gobierno que ganó haciendo campaña con una agenda que considerábamos aburrida en muchos sentidos, porque hablar de cuidados es medio nerd, explicarla es bien complicado, lo puede resumir a todo el mundo tiene derecho a ser cuidado y también la obligación de cuidar, tal. Pero hacer campaña con eso era muy difícil. Clara ganó haciendo una campaña hablando del Sistema Nacional de Cuidados. Claudia Sheinbaum lo mencionó en un debate. Entonces estamos hablando de un avance muy grande, de una agenda que ha estado, por lo menos, yo creo que de manera más de moda en los últimos años, yo diría que en el último año, básicamente. No se hablaba mucho de eso. ¿Cómo ves tú esto para el resto de América Latina? Colombia también está muy avanzado en esta conversación. Bueno, yo sí soy bastante pesimista al respecto. Creo que gobiernos como el de Javier Milei y lo que está pasando en materia de retrocesos en las políticas de género te demuestran que los derechos de las mujeres siempre están sometidos a la voluntad de algunos pocos que en su mayoría son hombres, ¿no? Estas conquistas alcanzadas de un plumazo, como lo hizo Javier Milei, pueden ser borradas y así ha sucedido durante las últimas décadas, ¿no? Pensamos que hemos avanzado muchísimo y de un momento para otro esos cambios, cuando se trata de derechos de las mujeres, vuelven casi a su punto inicial. Claro, Ecuador en su momento fue pionero, no solamente con el Sistema Nacional de Cuidados, porque si bien creo que debe ser un punto súper importante en la agenda de las mujeres y en la agenda social de cualquier gobierno que se diga progresista, que se diga de izquierda, eso no es lo único que le interesa a las mujeres. A las mujeres también les interesa vivir en un país seguro, lejos de la violencia, lejos del narco, tener un empleo, que haya crecimiento económico, etcétera, etcétera. Entonces, creo que la discusión tiene que ir hacia allá. Sin embargo, inclusive en los gobiernos de izquierda, el tema de género es difícil. No recuerdo si fue hoy, es una entrevista que les recomiendo, de la hija del presidente Gustavo Petro, Sofía Petro, que al menos en Colombia tiene algún reconocimiento, no solamente por ser la hija del presidente, sino por ser una feminista pues consumada, ¿no? Y en esta entrevista ella critica al gobierno de su papá y dice cómo le ha faltado al gobierno del primer presidente progresista de Colombia entender el género, inclusive reconoce que su papá a sus 61 años de edad, creo que tiene Petro, hay cosas que no logra entender y no las va a lograr entender. Hay muchas denuncias en contra de funcionarios acusados por violencia de género que han obtenido nombramientos en un gobierno de izquierda. Y eso no pasa solamente en Colombia, claro, pasa en varios gobiernos. Claro. Recordemos las palabras de Pepe Mujica, que para muchos es casi el faro, el iluminador de América Latina, refiriéndose a una política con todas las virtudes y todos los logros, como Cristina Fernández de Kirchner, como esa vieja. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, lo tengo borrado, no lo quiero ver. Sí, no quiero. ¿no? Pero la gente dice, no, es Pepe, hay que. Ya. Entonces, me está gustaría. Raro hablar de Pepe, que ya está en la última. Sí, ya, perdón, no, porque no toco lo madera. Lo dice él, sí. Hablar de la agenda de una agenda regional de mujeres lo veo muy complicado, al menos hacia el 2025, justo en ausencia de organismos regionales lo suficientemente fuertes y que además los gobiernos pongan en los temas que los están juntando en este momento, que es migración, que es cambio climático, que además donde las principales víctimas son las mujeres y son los niños, ¿no? Entonces, ojalá México logre
jalar, como lo ha hecho en otras ocasiones, a los demás países de gobiernos de izquierda, ya pues con la derecha evidentemente no hay que contar, para que este sea un tema prioritario. Me gustaría verlo, no tengo muchas esperanzas. Creo que, como decía Gaby, los presidentes de izquierda se la pasan la mitad de su gobierno defendiéndose de los ataques y la otra mitad ahí resuelven lo que pueden hacer, ¿no? Entonces, el tema de mujeres lastimosamente sigue siendo resultado del vaivén y la voluntad política de quien asuma el poder. Juancho, no te quiero poner a hablar de feminismo ni mucho menos, pero te quiero hacer una pregunta. Sí. No, digo, tu opinión siempre es importante, obvio. Muchas gracias. Pero yo te quiero hacer una pregunta porque lo que dice Dani me parece muy interesante y yo diría que fundamental respecto a cómo vamos abordando esta agenda. Voy a poner nada más el ejemplo de la Ciudad de México. Les iba a decir que si tienen tiempo, porque me gustaría una ronda más de un tema que me había faltado, pero vamos rápido con este y nos apuramos. Te voy a poner un ejemplo. Cuando estuvo en una terna, la verdad no era terna, pero era dupla, estuvo Clara Burgada y Harfuch. Clara proponía el Sistema Nacional de Cuidados. Harfuch, seguridad. Y seguridad como lo estuvo haciendo, que lo hizo muy bien. Y tú llegas con una compañera. A lo mejor la compañera no tiene muy claro en qué espectro ideológico se ubica, pero sabe que tiene necesidades. La necesidad de vivir tranquila y la necesidad de que le paguen por el trabajo que hace, que es el trabajo del hogar, el trabajo de cuidados, tal. Llegan dos personas. Supongamos que Harfuch es de la oposición, que afortunadamente no. Supongamos que es de la oposición. Pones difícil, ¿y dónde vas? Ajá. Y llega y le dice, vote por mí, he dado resultados, le propongo una calle más segura y C5 por todos lados y un sistema de seguridad que funcione. Y llega Clara Brugada y le dice, mira, tú te tardas 12 horas del día cuidando a alguien, no puedes tener un trabajo formal, no tienes retiro, no tienes seguridad social y no te pagan por nada, al contrario, te quitan y tu cuerpo se va deteriorando conforme vas cuidando a otras personas. Pensemos que esas son dos, o sea, estoy siendo muy reduccionista. Tú, como compañero, ¿qué opinas? ¿Hacia dónde crees que iría la intención de voto de esta persona que yo planteo, que es una compañera? ¿Sin que me funes? No, haciendo un análisis en una mesa. ¿No me vas a funar? No, bueno. Es que me gusta mucho el punto que pone Dani. Yo porque... creo que técnicamente todas las políticas, en teoría, deberían complementarse. Lamentablemente, creo que hay dentro de una sociedad machista que te pone roles, que te pone tareas según tu género, te acostumbras, piensas que es natural, hasta te resignas. Así es la vida, ni modo. Es que, ya sabes, estas frases que antes escuchábamos muy seguido, que eran justificaciones, ni modo, mijita, te va a tocar sacrificarte a esto, es lo que hay, o es que el hombre todo el día trabaja y, ¿sabes? Estas frases machistas de, entonces, no lo hagas enojar cuando regrese a la casa, ni modo, así es, o la abuelita, ni modo, mija, aguántate, a mí también me tocó, agradecida deberías estar porque yo te traje en mi vientre, no me alces la voz, así es la vida de la mujer y así hay que sufrir porque así ha sido siempre. Creo que a todos se nos ha metido esa idea una y otra vez y a veces te resignas o es como los derechos laborales que a veces piensas, pues mira, mientras tenga trabajo, mientras me den cierto dinero cada quincena, las prestaciones pues de eso, o sea, de tener un trabajo sin prestaciones a no tener trabajo, pues lo que me den, siento que va por no un conformismo, sino una resignación. ¿Cómo el gobierno se va a preocupar por mí? O sea, perdón, se me está despegando aquí algo. ¿Cómo el gobierno se va a preocupar por mí? ¿Qué me va a cuidar si así ha sido siempre? Creo que lamentablemente eso haría que muchas personas, incluidas mujeres, dijeran, a mí me da más miedo salir a la calle y que mis hijos se queden sin madre, o que me violen, o que mi mamá salga y la maten en un asalto, en un forcejeo, o que me secuestren, o que me chantajeen. Creo que es y de verdad no se trata de decir que es más grave, todo está muy mal, todo está horrible. Bueno, ¿por qué los feminicidios son perpetuados por alguien cercano a ti? O sea, por lo general, claro, porque es un tema dentro de la familia, en las casas, que el policía que está patrullando no lo va a resolver necesariamente. Pero lamentablemente creo que la percepción, sin que me funes, creo que la percepción
mucha gente diría, incluidas mujeres dirían, prefiero seguridad. Porque es estructural, yo creo. A mí me parece muy interesante, creo que es una discusión que hay que dar frente a estas agendas, lo mencionábamos a Bukele, pues ya me están diciendo que no hay tiempo para otra ronda, pero muchas gracias de verdad por estar aquí, muy interesante, funado Poncho, Funado. ya, la próxima vez no va a estar, pero no, muchas gracias por estar aquí, esperemos seguir hablando de esto, se vienen temas muy interesantes para la región y usted siga viendo SDP. Y iba a decir SDP Noche también, sí, todo también, así SDP, los dos. aquí infórmense y por favor sigan a Gaby Rivadeneira y a Daniela Pacheco y lo que hace Ideal, que me parece que es un trabajo increíble y muchas gracias.